Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios número 103, Francisco Javier Mina. En la materia de produce informes de la liquidación de los servicios logísticos, con el tema de la clasificación de los costos logísticos y elementos que lo integran. Los integrantes del equipo 2 somos Dante Ramírez Carla Monserrat, Díaz Torres Brecede Irene, Flores Mesa Julia Fernanda, Peralta Chong Paulina Denise, Olvera del Ángel Ana Victoria, Ríez Cázares Jazmín Guadalupe, Vite Sánchez Georgina Marcel y Zavala Muñoz Rosario Yamel. Análisis de los costos logísticos en la administración de la cadena logística. Sistemas de costos. Es un sistema de información que clasifica, acumula, controla y asigna los costos para facilitar la toma de decisiones, la planeación y el control administrativo. Costo logístico. Es la suma de costos involucrados cuando se mueven y almacenan materiales y productos desde los proveedores hasta los clientes. Estos costos pueden llegar a incluir los siguientes conceptos: costo de aprovisionamiento, costos de almacenamiento, costo de manufactura, costo de inventarios, costo de transporte interno, costo de personal, costo por la no calidad, costo por servicio al cliente y costos de distribución. Categorías de los costos logísticos. Número 1. De acuerdo con la función en la que incurren. Costos de producción. Los que se generan en el proceso de transformar la materia prima en productos terminados. Se subdividen en costos de materia prima, de mano de obra y gastos indirectos de fabricación. Costos de distribución o venta. Los incurridos para llevar el producto al consumidor. Los costos logísticos anteriormente se registraban como costos de venta. Costos de administración. Los incurridos en la administración del negocio. De acuerdo con una actividad, departamento o producto. Tenemos los costos directos, que son los que se identifican plenamente con una actividad, departamento o producto. Por ejemplo, las comisiones por venta. Y por otro lado tenemos los costos indirectos, que son aquellos que no podemos identificar con una actividad, con un departamento o con un producto, como por ejemplo los gastos de artículos de cafetería. También tenemos que se clasifican de acuerdo con el tiempo que se calculan, y tenemos los costos históricos y los costos predeterminados. Los costos históricos son aquellos que se produjeron en un determinado periodo de fabricación de un producto o la prestación de un servicio, y que se presentan al final del periodo que se conservan para su análisis respectivo y su posterior comparación con los resultados futuros, sirviendo como un dato de base histórica. Y siempre se va a referir a los costos reales, ya sea por productos, por áreas de responsabilidad o por cuentas de gasto. Luego tenemos a los costos predeterminados, que son los que se estiman con base estadística y se usan para presupuestar. Como los costos reales no proporcionan información sobre los costos en que verdaderamente debieron de incurrirse, los costos predeterminados buscan determinar el costo de los productos antes de iniciar el proceso productivo, previamente a su ocurrencia, con cargo a reconocer las variaciones o desviaciones cuando efectivamente se conozcan. Además, permite reconocer en forma anticipada el costo unitario de producción y comparar el costo predeterminado con el costo real. De acuerdo con el tiempo en que se calculan, tenemos los costos históricos, que son aquellos costos que se han obtenido dentro del... De acuerdo con el tiempo en que se calculan, tenemos los costos históricos, que son aquellos costos que se han obtenido dentro del periodo de la fabricación de un producto o prestación de un servicio, y que se obtienen al final del periodo que se conservan para su análisis perspectivo y comparación con los resultados futuros, sirviendo como un dato de base histórica, y siempre se refieren a los costos reales, ya sean por productos o por áreas de responsabilidad o cuentas de gasto.
De acuerdo al control que se tenga sobre la ocurrencia de un costo, tenemos a los costos controlables, que son aquellos sobre los cuales una persona a determinado nivel tiene autoridad para realizarlo o no, por ejemplo, una capacitación. Y también los costos no controlables, que ejercen ningún control sobre los costos que tengamos, como por ejemplo la depreciación. De acuerdo a su comportamiento, los costos variables son aquellos que cambian en relación directa a una actividad o volumen determinado y que solamente cuestan cuando se usan. Y como podemos poner el ejemplo, el consumo de gasolina en un vehículo es un costo variable. A mayor distancia recorrida, mayor el consumo de combustible. Además, tiene ciertas características, como por ejemplo que son controlables a corto plazo, son proporcionales a una actividad más que a un periodo específico y están regulados por la administración. Son fijos por una unidad, como por ejemplo a $4 por el galón de gasolina, y son variables en su totalidad. 60 kilómetros recorridos a 20 kilómetros por galón de rendimiento, $12 va a ser el costo de recorrido. Seguimos con los costos fijos. Son los que permanecen constantes dentro de un periodo determinado, sin importar si cambia su volumen. Pueden ser discrecionales, los susceptibles de ser cambiados y comprometidos, y los que no pueden ser cambiados. Estos cuestan aun cuando no se usan, como por ejemplo el seguro del auto, el seguro de salud o el seguro de una casa. Y estos costos también cuentan con ciertas características, como por ejemplo que son controlables respecto a la duración del servicio que prestan a la empresa. Además están relacionados con la capacidad instalada y están regulados por la administración y su tiempo. Son variables por unidad y fijos en su totalidad. Para un recorrido, por ejemplo, en un carro al año de 10.000 kilómetros, el costo por kilómetro del seguro es si el recorrido aumenta. El costo del seguro por kilómetro disminuye. Los costos semivariables o semifijos, también conocidos como mixtos, son los que tienen esta característica de estar integrados por una parte fija y una parte variable, como por ejemplo los servicios públicos que tienen un componente fijo que se debe pagar aunque no se consuma y un componente variable que depende directamente del consumo. El sistema de costos debe poder proveer información para responder preguntas tales como: ¿cómo los costos logísticos impactan en la contribución por producto, cliente, canal o vendedor? ¿Cuáles son los costos por proveer servicio adicional al cliente? ¿Cuál es el nivel óptimo de flota? ¿Cuál es el mix de carga que debe ser usado? ¿Cuántas bases de apoyo a la operación? ¿De qué tipo y dónde deben de ser localizadas? ¿Cuánto es el costo logístico como porcentaje de las ventas? Metodología de sistema de costos. Según el tratamiento de los costos fijos, tenemos el costeo por absorción, también llamado costeo total o absorbente, donde todos los costos de fabricación se incluyen en el costo del producto, así como se excluyen todos los costos que no son de fabricación. Es el costo del producto que se calcula teniendo en cuenta todos los costos fijos y variables. En este sistema los costos fijos son variables por unidad. El costeo variable. Los costos de fabricación se asignan a los productos fabricados. La principal distinción bajo este sistema es la que existe entre los costos fijos y los variables. Los costos de fabricación son variables y son los únicos en que se incurre de manera directa en la fabricación de un producto. Los costos fijos representan la capacidad para producir o vender, e independientemente del hecho de que se fabriquen o no los productos, y si lleven al periodo, los inventarían. Los costos de fabricación fijos totales permanecen constantes a cualquier volumen de producción.
Los costos variables totales aumentan en proporción directa con los cambios que ocurren en la producción. Ahora mencionaré algunas diferencias entre el costeo directo contra el costeo absorbente. En el primero, el sistema de costeo directo considera los costos fijos de producción como costos de periodo, mientras que el costeo absorbente los distribuye entre las unidades producidas. Para evaluar los inventarios, el costo directo solo contempla las variables, el costeo absorbente incluye ambos. La forma de presentar la información del estado de resultados. Bajo el método de costeo absorbente, las unidades pueden ser cambiadas de un periodo a otro con aumentos o disminuciones en los inventarios, además de que se aumenta la utilidad incrementando los inventarios finales y se reduce llevando a cabo la operación contraria. Según la forma de concentración de los costos, tenemos el costeo por órdenes de producción. Este se emplea cuando se fabrica de acuerdo a pedidos especiales de los clientes y se utiliza cuando la empresa funciona con base en los mismos pedidos. Se basa en la acumulación de los elementos de costo en las órdenes de trabajo e incluye la información de las requisiciones de materiales, tarjetas de tiempo y costos indirectos de fabricación. También está el costo por procesos, que es utilizado cuando la producción es repetitiva y diversificada, aunque los artículos son bastante uniformes entre sí. Se utiliza en las empresas de producción homogénea. Los costos se acumulan por departamentos y se asignan por igual a las unidades que pasan por él. Según el método de costeo tenemos el costo histórico o resultante, que primero se consume y luego se determina el costo en virtud de los insumos reales, y puede utilizarse tanto en costos por órdenes como en costos por procesos, y el costeo predeterminado. En este los costos se calculan de acuerdo con consumos estimados, y dentro de estos costos predeterminados podemos identificar dos sistemas. Costeo estimado o presupuesto. En este solo se aplica cuando se trabaja por órdenes y son costos que se fijan de acuerdo con experiencias anteriores. Su objetivo básico es la fijación de precios de venta. El costeo estándar, que se aplica en caso de trabajos por procesos. Los costos estándares pueden tener base científica, si se pretende medir la eficiencia operativa, o empírica, si su objetivo es la fijación de precios de venta. En ambos casos, las variaciones son consideradas ineficiencias y se saldan por ganancias y pérdidas. Seguimos con los métodos que se emplean para la evaluación de materiales. Primero tenemos el costo específico, que consiste en valorizar cada partida a su precio real de ingreso. Exige poder distinguir físicamente los ingresos de un mismo producto a un precio u otro. También tenemos el método del promedio ponderado. Este método consiste en hallar el costo promedio de cada uno de los artículos que hay en el inventario final, cuando las unidades son idénticas en apariencia, pero no en el precio de adquisición, por cuanto se han comprado en distintas épocas y a diferentes precios. El método PEPS o FIFO, aplicándolo en las mercancías, significa que las existencias que primero entran al inventario son las primeras a salir del mismo. Esto quiere decir que las primeras que se compran son las primeras que se venden. El método WEPS o LIFO. Este método tiene como base que la última existencia en entrar es la primera en salir. Esto es que los últimos adquiridos son los primeros que se venden. Principales elementos del costo dentro de una cadena de suministro. Los costos logísticos se subdividen en 6 categorías. La primera de ellas es el costo de aprovisionamiento, los cuales son los costos necesarios para realizar el avituallamiento de todos los materiales que se utilizarán en el proceso productivo. Incluye la compra de materia prima, almacenaje, impuestos, permisos, transporte, sueldos, etc. Los segundos tipos de costos es el de producción. Este se subdivide en 3 categorías: materiales directos, mano de obra directa y gastos indirectos.
Los materiales directos son los que incluyen todos los gastos necesarios para ponerla en la puerta de la fábrica. La mano de obra directa son los sueldos de los trabajadores que trabajan en la planta fabricando los productos. Estos dos primeros subdivisiones del costo de producción hacen lo que es el costo primo, mientras que la mano de obra y los gastos indirectos hacen lo que es el costo de transformación. Los gastos indirectos son no identificables con la unidad producida, pero forma parte del proceso productivo. Son los sueldos, gratificaciones, aguinaldo, luz, agua, depreciaciones, amortizaciones, impuestos, seguros, fletes internos, vigilancia, etc. El tercer tipo de costo es el de distribución. Este nos da gastos de venta. Son erogaciones asociadas con la venta y distribución del producto. Entre otros conceptos, incluye lo siguiente. Como vimos en la tabla anterior, los elementos del costo logístico los podemos segmentar en 6 grandes grupos, compuestos de la siguiente manera. Número 1. Costos de producción. Es importante conocer los costos para establecer el precio y obtener ganancias. El concepto de costos de producción se encuentra formado por los siguientes elementos: materia prima, mano de obra directa, gastos indirectos de fabricación. La asociación del elemento A y B, es decir, materia prima y mano de obra directa, se le conoce con el nombre de costo primo, mientras que al B y el C, es decir, mano de obra directa y gastos indirectos de fabricación, se les conoce con el nombre de costo de transformación. Gastos de venta o gastos de distribución. Otro aspecto de gran importancia dentro de la cadena logística lo forma sin lugar a duda los gastos de venta, conocidos también con el nombre de gastos de distribución. La diferencia entre el costo de producción y los gastos de distribución o de venta estriba en que en el primero se refiere exclusivamente a los desembolsos necesarios que se hacen para fabricar el bien. ¿Cómo se puede llegar a obtener el costo de distribución? Tenemos 5 puntos en los cuales nosotros nos podemos basar para poder sacarla. El primero es por producto, ya sea por pieza o por peso, dependiendo de qué producto y mercancía nos estemos refiriendo. Por territorio, por tipo de cliente, o sea, su canal de distribución, por agentes o por el tipo de compra. Para formar el costo de distribución existen 2 formas. El primero se llama parcial y es considerando todos los gastos relacionados con la operación de venta, que es la pretransacción, que se puede traducir como los gastos de promoción, la publicidad, la propaganda, la mercadotecnia, etc. Luego sigue gastos operativos o de administración. Además de los costos que ya mencionamos con anterioridad, existe un grupo de costos que no se asocian ni con la manufactura del producto ni con su venta, sino más bien con la existencia misma de la empresa. A estos gastos normalmente se les clasifica como gastos operativos o gastos generales y se encuentran formados por gastos de administración, gastos financieros, otros gastos e impuestos.